Seguimos con este segundo video de el primer ejercicio de la unidad 6, que en este en particular sí es el ejercicio que vamos a entregar, es el ejercicio que se va a entregar como el primer ejercicio de esta unidad 6. Es un ejercicio algo parecido al anterior. Este es un ejercicio de manera directa enfocado a la composición, el manejo y composición de objetos para una composición publicitaria, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vamos a generar un documento nuevo de 24 centímetros por 30 centímetros, 150 píxeles por pulgada. Ahí están los parámetros del documento nuevo: 24 centímetros por 30 centímetros, 150 píxeles por pulgada. Le vamos a dar OK. Este es mi documento. Vamos a empezar a hacer una composición publicitaria. Es algo similar. Digo, aquí en particular, pues la composición ya va a tener todos los rasgos que se identifican dentro de una composición publicitaria, ¿no? La marca, el manejo de los productos de la marca, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar nosotros trabajando con un fondo. Miren, las imágenes que vamos a abrir son estas. La lata, que por ahí en su carpeta van a encontrar, incluso por ahí en algunas carpetas, creo que de algunos ejercicios anteriores. Pero bueno, deben de estar las imágenes que ustedes ya han descargado para trabajar. Está el envase de la botella de plástico, está el vaso de vidrio, está esta hoja de estas ramitas que vamos a ocupar como un icono o un complemento dentro de la composición. Está el fondo de la marca y el logotipo. Y bueno, miren, vamos a empezar de la siguiente manera. Voy a empezar trabajando con este verde. Fíjense cómo con el gotero, con el cuentagotas, yo voy a cargar este tono verde aquí, que incluso puede ser cualquiera de, por ejemplo, de estos, ¿no? Que miren, estos tonos pues son un poquito los más ideales realmente de la marca de Coca-Cola Life, que por ahí incluso estuvo en el mercado por un buen tiempo. Pero pueden cargar de este verde incluso, miren, con el gotero. Fíjense cómo cargo este verde aquí, ¿no? Este verde en algún tono en específico lo puedo cargar aquí en la paleta. Entonces, acá en mi documento nuevo, déjenme volver a cargar el verde, aquí está. Acá en mi documento nuevo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar mi herramienta de degradado. Aquí arriba voy a seleccionar uno de 3. Este, por ejemplo. Bueno, vamos a seleccionar este. Y miren, estos dos cuadros de las orillas que están en naranja, yo los voy a poner blancos. Este va a ir en blanco y este va a ir en blanco. Acuérdense que con darle doble clic al cuadrito nos abre la paleta para cambiar el color, o seleccionando el cuadrito y seleccionando acá el cuadro de color, puedo también seleccionar el blanco. Y este de aquí, el centro, voy a seleccionar el verde que yo cargué, que se va a ver así, miren. Pero fíjense lo que voy a trabajar aquí. Estos rombitos son para jalar más el degradado entre los colores, entre el blanco y el verde, hacia adentro o hacia afuera. Yo voy a jalar un poquito más hacia afuera este rombo, ahí está, y este de acá también, un poquitito más hacia afuera, ahí está. O sea, en resumen, estoy extendiendo un poquito más el degradado verde hacia afuera, ¿no? Ahí está. Chéquense cómo los dos rombitos más o menos están a la misma distancia. Le voy a dar OK. Y lo que voy a hacer es este fondo, con este degradado de 3, lo voy a cargar de esta manera. Ahí está. Fíjense bien, de aquí arriba, acuérdense que pueden hacer el degradado presionando Shift, de arriba abajo, hasta aquí. Más o menos así. O incluso de acá más arribita, un poquito más aquí así. No hasta abajo, sino más o menos por aquí así. Esto con la intención de que el blanco me quede, este tono blanco me quede un poquito más sobre la base. Y este verde aquí. Fíjense cómo va a quedar. Bueno, esto en el fondo. Ahora, vamos a empezar a montar los elementos. La lata la voy a jalar a mi documento sin título, que es el documento nuevo. Ahí está. La voy a transformar. Control T. Vamos a trabajarla en un tamaño un poquito más indicado, como este. Lo voy a poner más o menos por aquí así. La lata esta, pues para no estarme confundiendo con los documentos. Este si ya la arrastré, lo voy a cerrar. Voy a irme a esta, que es el envase de la botella. Hacia acá. Ahí está. Fíjense cómo voy a tener que trabajar un poquito más pequeña la lata. Acuérdense que aquí, miren,
Con la herramienta de mover, ustedes pueden, esta es la herramienta de mover, ustedes pueden darle clic derecho para identificar en qué capa está y clic derecho para identificar en qué capa está. O se pueden venir a sus capas y seleccionar la que quieren mover. Por ejemplo, yo lo que quiero es hacer un poquito más pequeña la lata, que corresponde un poquito más al tamaño del envase, que es este que está en mi capa 2. Este lo voy a hacer un poquitito más grande. Acuérdense que para transformar los objetos siempre de preferencia hay que utilizar el Shift para no distorsionarlos, ¿no? Entonces ya tengo estos dos objetos aquí arrastrados. Esta que es mi botella también la voy a cerrar. Esta que es el vaso es uno de los que vamos a tener que trabajar con selección. Digo, no todo lo vamos a dejar a que pues fácilmente con un fondo transparente lo estemos manejando. Entonces ustedes van a seleccionar una herramienta de selección ideal para hacerle selección de este objeto, de este vaso. Yo voy a trabajarlo con pluma para no dejar en el olvido esta muy buena herramienta de selección que es interesante. Por ejemplo, voy a empezar de aquí hacia acá, hacia acá. Tiene una curveado aquí interesante. Acuérdense cómo funciona la pluma. Regreso el punto aquí, presiono Alt para jalar el punto hacia acá. Ahora aquí va a ir una muy ligera curva, más o menos de esta manera. Alt clic aquí y voy a seguir trabajando con la selección de esta manera. Entonces ustedes pueden seleccionar esto con curva. Yo les recomiendo que lo hagan con curva para que sigamos recordando y practicando el uso de la herramienta como tal. No es una herramienta de las que se recomienda estarlo utilizando mucho. Si ustedes dan un zoom como yo, si ustedes presionan la barrita espaciadora, pueden estarse moviendo, sueltan la barrita y regresan a su herramienta. Para que puedan hacer la selección un poquito más precisa con el zoom, pues pueden manejar la barrita espaciadora para hacer ese movimiento dentro de mi documento, ¿no? Miren, por aquí sigo. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Este es el hielo. Para acá también, clic sostenido. Acuérdense que con clic sostenido generamos la curva. Y regreso al ancla acá con Alt clic. Clic sostenido, genero la curva. Aquí está. Regreso al ancla aquí con Alt clic y así sucesivamente, ¿no? Por ahí muchos ya en los ejercicios anteriores lo estuvieron trabajando de una manera muy correcta, sin ningún problema en específico, ¿no? Entonces termino o continúo con mi trazo de esta manera, tratando ustedes de generar el trazo indicado, el trazo que necesitan para la selección correcta del elemento. Ahí va. Ahí va. Continuamos por aquí. Me voy a ir hacia acá abajo. Aquí hago un pequeño curveado. De esta forma. Voy hacia acá. Me voy hacia acá. Y aquí me voy a centrar en la base. Ya nada más para hacer las selecciones finales de la base. Ahí va. Hacia acá. De esta forma. Entonces empezamos a generar esta selección. O más bien, terminamos de generar esta selección lo más precisa que nosotros podamos. Ustedes tómense la calma necesaria. Si quieren por ahí utilizar otra herramienta, algún lazo, cualquier herramienta que ustedes les permita hacer una selección con calma y correcta, la vamos a utilizar. Ahí está mi trazo. Acuérdense que para hacer mi trazo selección, con la misma herramienta de pluma seleccionada, doy un clic derecho sobre el trazo o sobre la imagen, ¿no? Simplemente le doy la opción de hacer selección, le doy OK, ya tengo mi selección hecha. Y este vaso, con la herramienta de mover, ya una vez que está hecha la selección, lo voy a arrastrar hacia acá. Es este. ¿Ok? Ahorita lo voy a transformar. Este ya lo puedo cerrar. Le digo que no cambie, que no guarde cambios, perdón, y empiezo ya a mover los elementos, ¿no? Ya los empiezo a transformar con un poquito de digamos, medidas más reales, más o menos como esta, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser mi botella, este va a ser mi bote, y este vaso, fíjense bien lo que voy a hacer con él. Esta capa del vaso, yo la voy a convertir a un objeto inteligente, aquí está, para que al transformarla no me dañe mucho los píxeles. Me lo voy a poner más o menos allá así. Le voy a dar Enter. Ahí está, ¿no? Y lo voy a darle la opción de rasterizar capa para regresarla a una capa normal
de esta manera. Entonces convertimos a objeto inteligente, lo transformamos un poco más grande y después le damos rasterizar capa. Y ya voy teniendo aquí los elementos, los objetos principales, ¿no? Yo voy a ir colocando, por ejemplo, miren, mi botella va a ir en el centro, la lata del bote va a ir por enfrente de la botella, más o menos en esta posición. Por enfrentito un poco de ahí, ahí está. Este vaso yo lo voy a poner aquí, dentro de la composición, un poquitito más pequeño, ahí está. Un poquito por enfrente de la botella también de esta manera. Entonces dentro de la composición, digamos publicitaria, ustedes pueden colocar los objetos como quieran, ¿eh? Como ustedes los quieran colocar, la botella a la izquierda, la lata en el centro, el vaso, etcétera, ¿no? Eso es lo de menos. Aquí lo interesante va a ser generar la composición y vamos a empezar a trabajar lo siguiente. Primero, vamos a empezar a trabajar con los detalles que ya hemos trabajado en el ejercicio anterior. Pero para este en particular vamos a ocupar doble detalle. O sea, voy a generar sombra y aparte voy a generar reflejo. Entonces, como voy a hacer eso, pues realmente la sombra tiene que ser muy mínima. Y para generar una sombra mínima, pues realmente la podemos generar nosotros con la herramienta de marco elíptico, que es mi selección circular. Entonces, arriba del fondo voy a hacer una capa en blanco. Y voy a comenzar a hacer estos óvalos, miren, en la base de la coca, de lata, de esta manera. Y fíjense cómo lo que voy a hacer es, aquí arriba en las propiedades, dar la segunda opción, que es la de aumentar o añadir selección. Y voy a hacer otro óvalo sobre la base de la botella, más o menos por aquí así. Y otro último sobre la base del vaso, más o menos por aquí así. Entonces, ya que tengo mis tres óvalos en esta capa nueva, yo los voy a rellenar, voy a poner el negro frontal y los voy a rellenar con bote de pintura de negro de esta manera. Y voy a quitar mi selección con control D. Entonces, fíjense cómo tengo yo esas manchas oscuras, ¿no? Esas manchas rellenas de negro, que voy a trabajar con los filtros, ¿no? Todo esto lo hice en esta capa nueva y las selecciones, repito, ustedes las pueden aumentar habilitando esta opción de aumentar o añadir selección. Fíjense cómo yo puedo ir haciendo más selecciones, quito estas con control D. Entonces ya hago estas manchas, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es irme a filtros, irme a desenfocar, seleccionar el gaussiano y con el gaussiano dar un toque de desenfoque. Vamos a darle un poquito menos, más o menos como unos 4 píxeles. Ahí está, le voy a dar OK. Y después filtro desenfocar de movimiento y vamos a darle un poquito menos. Yo creo que unos 65 píxeles está más que bien y le voy a dar OK. Chéquense las sombritas de base, muy bien generadas. Vamos a bajarle un poquito de opacidad. Ahí está. Vamos a ponerle un 78-80% de opacidad. Se ve más que bien las sombras aplicadas de base. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Vamos a trabajar de manera directa un poquito el sombreado de un objeto hacia otro. Para eso yo voy a tener que analizar qué objeto le va a dar sombra a qué objeto. Y aquí en particular, pues prácticamente le voy a dar control más para que lo puedan ver un poquito más directo. La lata le tiene que dar un poquito de sombra a la botella y el vaso a la botella. Entonces, realmente tengo que hacer una capa nueva que esté encima de la botella. Aquí está. Esta es mi botella y acá arriba está mi lata y mi vaso. Entonces, la capa nueva queda arribita de la botella. Si quieren ir checando este orden de las capas para que lo pongan así. Y acuérdense cómo sombreamos. Con el negro frontal y con el pincel de un tamaño un poquito más grande. Vamos a ponerlo de unos 100 píxeles. Ahí está. Fíjense. Voy aplicando este ligero sombreado. Chéquense cómo se va a ver sobre el envase de la botella. Ese pequeño sombreado sobre un costado, ¿no? Como si el vaso me estuviera aplicando un muy ligero sombreado sobre la botella. Y también la lata, miren. Por aquí no se va a notar mucho, ¿no? Porque son oscuras. Pero por acá por la etiqueta, miren. Fíjense el sombreado. Ese sombreado, que repito, lo pueden dejar así intenso, no pasa nada. Porque yo lo voy a manipular con la opacidad de la capa. Aquí voy a hacer un poquito más pequeño el pincel para dar un poquito de sombreado sobre esta zona. Y ahí está, miren. Listo. Si por ahí nos sale con el borrador normal, este es el borrador normal, si por ahí nos sale un poquito de sombra, miren, por ejemplo, acá me salió a mí, pues la elimino, ¿no? Esta no debe de ir, lo demás está bien.
Ahora, chéquense lo que voy a hacer. Miren, estas son las sombras. Fíjense cómo las quito y las pongo. Y lo que voy a hacer es nada más ponerle un poquito más de desenfoque. Filtro, desenfocar. Vamos a ponerle un poco de gaussiano a esto. Y subirle un poco el desenfoque. Fíjense cómo la sombra, miren, la sombra se empieza a ver un poquito más desenfocada. Vamos a ponerle unos 7 píxeles. Unos 6. Para que sea un poquito más desenfocada. Que es esta, miren. Chéquense cómo se ve un poquito más el desenfoque. Vamos a ponerle un poquito más para que se note. Miren, ahí se alcanza a ver el desenfoque. Vamos a poner unos 7, está bien, le doy OK. Aquí se alcanza a ver la sombra, miren. Entonces a esa sombra vamos a bajarle un poco de opacidad, porque realmente se tiene que ver tenue, ¿no? Más o menos unos, yo calculo, unos 70 de opacidad está más que bien. Ahí está. Y chéquense. Fíjense la sombra. Esto es primordial. Es muy interesante manejar ese tipo de sombra entre objetos que están muy pegados, repito, que están muy pegados. Entonces, chéquense ya la composición de los 3 elementos. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar este que es el vaso, con control, presionado control, voy a seleccionar esta que es la lata y esta que es la botella. Y esta que es la sombra. Las 4 capas, estas las voy a seleccionar. Es la botella, la sombra entre la botella y los objetos de arriba, más la lata y el vaso. Entonces todas estas capas seleccionadas con control, repito, por ejemplo, selecciono esta, presiono control, selecciono esta y esta. Las voy a duplicar, las voy a arrastrar a donde hago una capa nueva y fíjense cómo duplico estas capas de esta manera. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer aquí, esto está muy interesante. Estas las voy a dejar así como están y voy a seleccionar de nuevo esta y esta. Estas 4. Que fueron las originales, las copias las voy a dejar aquí arriba. Y fíjense lo que voy a hacer con estas. Le voy a dar control T, con el mouse clic derecho, voltear vertical. Las voy a poner de cabeza. Y juntas, así seleccionadas, las voy a, con la herramienta de mover, arrastrar hacia abajo. Y las voy a poner base con base. Pero miren, me voy a preocupar primero por la lata. Ahí está la lata. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta, que es la botella, ahora sí la selecciono individual. Miren, esta capa 2 es esta botella. Acuérdense que pueden con la herramienta de mover darle clic derecho aquí, seleccionar capa 2 y esta la voy a subir a que pegue con esta. Ahí está. Un poquito más, ahí está. Ahora, esta, que es el vaso, a que pegue con este, que quede sumidito. Ahí está. Listo. Entonces, de manera individual tengo que pegar la lata con la lata, la botella con la botella, el vaso con el vaso, de esta manera. Y esta capa, que es la sombra ovalada que puse entre abajo de cada objeto, tiene que estar en medio de este grupo. Miren, esta y esta. Estas 4 son estos detalles de acá. Entonces, esta sombra tiene que ir aquí. Fíjense cómo la sombra ya se ve entre el reflejo y entre los objetos. Ahora, chéquense bien lo que vamos a hacer. Esta es la sombra y estas 4 capas de aquí. Todo esto es lo de aquí arriba y la sombra. Entonces, esta, que son los reflejos, con control vuelvo a seleccionar esta y esta, que son los reflejos de acá abajo. Y con el mouse, con clic derecho, le voy a dar combinar capas. Y todo esto ya queda en una sola, que vienen siendo los reflejos. Y fíjense, le voy a poner una máscara. Y con la herramienta de degradado, pero de aquí arriba, el tercero, que es el negro y blanco, voy a desvanecer el reflejo. Ya lo habíamos hecho antes. De aquí hacia acá. Chéquense ese detallazo. Repito, de aquí hacia arriba. Ese es un reflejo muy bueno. Vamos a bajarle un poco de opacidad a los reflejos. Vamos a ponerle unos 85%. Chéquense los reflejos como se ven. Y ya tenemos muy bien complementado la composición. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Este es mi fondo. ¿Este qué es? Son herramientas. Bueno, esto vamos a dejarlo al final. Este es el fondo. Este fondo, antes de arrastrarlo al documento, en imagen, en ajustes, lo voy a desaturar. Es quitarle el color. Y lo voy a arrastrar al documento. Aquí está. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Lo voy a poner aquí sobre el degradado verde. Aquí así. Y con control T lo voy a hacer más grande, ¿no? Ahí está. Y fíjense, vamos a buscarle un modo de fusión que me haga algo
como esto. Fíjense cómo el fondo se fusiona con el color verde. Ahora, tomen en cuenta un detalle. Antes de meter el modo de fusión, este fondo traten de ponerlo ustedes abajo, o sea, que esté arriba justamente del fondo con el degradado. Entonces, ahora sí, podemos poner aclarar o buscar otro. Miren, vamos a ver qué otro se ve bien. Este color más claro se ve perfecto, que yo creo que es el que vamos a dejar. Este también se ve bien, el de luz suave, pero ahorita vamos podemos manejar algunos detalles. Pero miren, este de color más claro se ve perfectísimo. Cómo se mezclan los tonos. ¿Cuál otro podemos utilizar? Este de luz suave, este de luz intensa si queremos que los verdes se vean más intensos atrás, no sé. Por ahí podemos escoger unos que otros que nos van a ayudar para que la composición se vea mejor, ¿no? Vamos a dejar este, miren, para que se vean las onditas atrás completas y aparte se vean con ese blanco un poquito más marcado, ¿no? Se ve perfecto, incluso me quita los detalles de la línea de corte. Aquí lo que yo tendría que hacer sería hacer lo siguiente: seleccionando la forma esta, que es el fondo de la coca que yo desaturé, con el borrador, con dureza en 0 y tamaño grande, como de unos 150 píxeles, voy a borrar estas letras de aquí y voy a borrar esto de Coca-Cola Company que dice acá abajo. Miren cómo me quedo nada más con este fondo de esta manera. Entonces, a este fondo, sobre este fondo, le ponemos a este un modo de fusión de color más claro, y acá arriba queda mi reflejo, mis sombras en base y mis objetos, ¿no? La botella, la sombra entre la botella y la lata y el vaso. Y ahí va, ¿no? Ahí va quedando de manera perfecta. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esta es la marca. Vamos a arrastrar al documento también. Pero esto se va a ver más interesante aún. Fíjense por qué. Yo la voy a poner más o menos aquí así, pero abajo, que esté justo arriba de los dos fondos. Aquí va a quedar mi marca, miren. Y chéquense este detalle. Fíjense, a esta le voy a poner un modo de fusión que me quita los blancos. Ahí está. Multiplicar. Fíjense cómo si lo pongo normal se ve el fondo blanco con las letras verdes. Y si esta marca, aquí la ponemos en esta posición, encima de los dos fondos, aquí. Yo le pongo multiplicar, me quedo con el verde y me quita los blancos. Perfecto. Ahora bien, ya cierro esta. Ya cierro esta. Le digo que no guarde cambios y me quedo con las ramitas. Y aquí vamos a tratar de poner algunos detalles así como que muy live, ¿no? Muy verdes. Detalles ligeros. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a agarrar en este caso la varita mágica, seleccionar lo blanco. Y como yo sé que me quedan huecos blancos entre las hojas, yo le voy a dar menú selección, perdón, le voy a dar similar para que me seleccione todo lo blanco que hay aquí. Esta capa 0 la voy a seleccionar la voy a convertir en una capa, perdón, esta capa fondo la voy a convertir en una capa 0, le doy OK. Acuérdense que nada más es darle doble clic a la capa de fondo, le doy OK. Esto es para desbloquearla. Y ya con la capa desbloqueada le voy a dar suprimir. Y quito mi selección con deseleccionar o con control D. Listo. Ahora, de aquí voy a ocupar algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, miren, fíjense bien. Vamos a rotar esta imagen. Imagen, rotación de imagen, 90 grados ACD, así. Y por ejemplo, con el lazo poligonal voy a tratar de seleccionar, por ejemplo, estas ramitas. Miren, estas dos, ahí están seleccionadas. Y con la herramienta de mover las voy a arrastrar a mi documento. Miren, las voy a ampliar con control T y voy a poner, por ejemplo, un par de ramitas. Fíjense bien, le voy a dar control T, clic derecho, voltear horizontal para que se volteen de posición, enter. Y estas ramitas quiero que estén entre la botella y entre la lata, aquí así. Miren, que estén metidas por aquí así, ahí así. Y le voy a dar control T para rotarlas un poco de esta manera. Ahí está. Que queden aquí, ¿no? Más o menos atrás de la lata, a un lado de la botella, ahí está, ¿no? Algo verde, algo live, algo ligero. Bueno, me voy para acá. Ahora, quito mi selección esta con control D o con deseleccionar, agarro otra por ahí, otra ramita, por ejemplo una, ¿no? Una en específico, a lo mejor me interesa esta, miren, esta que se ve aquí muy bien, la voy a seleccionar, ahí está,
la arrastro a mi documento. Por ejemplo, esta la voy a, con control T o transformación libre, la voy a hacer un poco más grande, la voy a rotar un poco de esta manera, ahí está, le doy enter y la voy a poner aquí así, que quede entre la botella y el vaso. Aquí está perfecto, miren, la posición, el vaso es este y la botella es esta, entonces con que quede entre esas dos, que viene siendo esta, en posición, miren, la voy a poner por aquí así, ¿no? Como que sale detrás del vaso. Entonces complementamos, ¿no?, con detalles interesantes que tienen que ver con lo verde, ¿no?, con la vida, este tipo de iconos o de objetos que me van a complementar la composición publicitaria, ¿no? Y por ejemplo, pues digo, ya no, para no agarrar más y estar seleccionando más detalles, con esta misma hojita, fíjense bien lo que voy a hacer. Esta ya la voy a cerrar, digo que no guarde cambios, y esta la voy a duplicar. Fíjense bien, clic derecho, duplicar capa, le damos OK, la voy a duplicar para ponerla acá abajo, pero un poco más pequeña. Acuérdense de transformación libre, control T, aquí así, ¿no? Es que ahí está. Y esta igualmente la duplico, aquí está, le doy control T, clic derecho, voltear horizontal para voltearla y ponerla de este lado. Entonces chéquense esta ligera y rápida composición publicitaria que estamos manejando con las latas, con las hojas, por ahí con el fondo, con la marca, y que se ve muy interesante. O sea, manejamos la sombrita, manejamos el reflejo, manejamos muchos detalles que pueden complementar y generar una buena composición publicitaria rápida. Acuérdense que estamos con ejercicios rápidos. Aquí el detalle importante es que ustedes practiquen mucho la selección, practiquen mucho el seleccionar objetos, el arrastrar los objetos, el posicionar objetos, el manejar detalles. Por ejemplo, el coche, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio del coche? A los cristales le pusimos transparencia, a las llantas le pusimos el corte del zacate. Entonces, todos esos detalles son muy importantes para poder seguir complementando y seguir trabajando con ejercicios de composición bien generados, ¿no? Son rápidos, son ejercicios básicos, pero bien generados. Este en particular, este es el que van a entregar como el primer ejercicio de la unidad 6 de el primer ejercicio, ¿no?, de los ejercicios 1. Nos vemos en el siguiente video.